Amigos, sean bienvenidos a un video más para este canal. Mi nombre es Cristian Gervasio Mosqueda del grupo 204 de la preparatoria La Salle Bajío. Y como verán, vaya corazón que nos dejaron acá atrás, porque ya casi se avecina el 14 de febrero. Entonces, pero hoy vamos a hablar de algo más interesante que el 14 de febrero. Acompáñenme. Y bueno, el día de hoy volvemos a nuestro formato original, que es hablar sobre la historia de Europa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Grecia. Para entender un poco mejor la historia de Grecia, tenemos que hablar primero de sus orígenes. Y entonces, para no hacer este video tan aburrido y fastidioso, intentaré decir lo más importante y lo más resumido posible. Todo comienza hace 5000 años, con la civilización minoica en Creta, conocida por sus palacios y su comercio. Luego surgieron los micénicos, una sociedad guerrera que protagonizó la legendaria guerra de Troya, que por ahí han sacado unas películas que la verdad unas las he visto y no describen tal cual lo que pasaron, pero lo importante es de que te dan la idea principal. Y entonces, bueno, fuera de eso, alrededor del 1500 a.C., la civilización micénica colapsó, dando paso a la Edad Oscura, un periodo de declive cultural. Y entonces, poco a poco, Grecia resurgió con la formación de la polis, como Atenas y Esparta. En el 776 a.C. se celebraron los primeros Juegos Olímpicos, y en Atenas surgieron las bases de la democracia. Esto fue gracias a los líderes como Solón y Clístenes. En el siglo V a.C., Grecia enfrentó amenaza del imperio persa en las guerras médicas, con batallas legendarias como Maratón, Termópilas y Salamina. La victoria dio paso a la época dorada de Atenas, liderada por Pericles, quien impulsó la cultura, el arte y la construcción del Partenón. Sin embargo, la rivalidad entre Atenas y Esparta llevó a la desbaratadora guerra de Peloponeso, que debilitó a toda Grecia. En el siglo IV a.C., Filipo II y Macedonia unificó Grecia, y su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto y parte de India, expandiendo la cultura griega por todo el mundo. Tras su muerte, en el 323 a.C., Grecia quedó bajo dominio de potencias extranjeras hasta ser conquistado por Roma en el 146 a.C. Durante siglos, los griegos influyeron en la cultura romana, y más tarde el imperio bizantino, hasta la caída de Constantinopla en 1453, cuando Grecia pasó a manos del imperio otomano. No fue hasta 1821 que Grecia inició su lucha por la independencia, lograda en 1832 en el siglo XX. El país vivió guerras, crisis y transformaciones políticas, pero hoy sigue siendo un símbolo de la democracia, la filosofía y la cultura que moldearon el mundo. Muy bien enlazado a todo lo que les acabo de decir, hubieron personajes que marcaron un antes y un después de Grecia. Ahora les voy a mencionar estos 5 personajes que para mí serán los más importantes que hicieron historia en Grecia. Número 1. Alejandro Magno, uno de los conquistadores más grandes de la historia. Creó un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India y difundió la cultura griega por todo el mundo conocido. Número 2. Sócrates, filósofo que revolucionó el pensamiento con su método de preguntas y respuestas. Su legado influyó en la filosofía, la ética y la educación. Número 3. Platón, discípulo de Sócrates y fundador de la Academia de Atenas. Escribió La República, donde expuso las ideas sobre la justicia y la sociedad ideal. Número 4. Aristóteles, alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno, aportó conocimientos en lógica, biología, política y ética que influyeron en la ciencia y el pensamiento occidental. Número 5. Pericles, líder de Atenas durante su época dorada, impulsó la democracia, promovió el arte y la arquitectura y ordenó la construcción de Partenón. Ahora sí, bien entendida la historia sobre lo que fue Grecia, mis compañeros les van a platicar más a fondo sobre qué era Grecia en ese entonces. La mitología y la religión de Grecia.
La mitología y la religión de la cultura griega están profundamente entrelazadas y forman una parte esencial de la cultura, el arte y el pensamiento griego. Estos mitos y creencias no solo influyeron en la vida diaria de los griegos, sino que también moldearon su visión del mundo, la moralidad y del destino humano. Los dioses olímpicos. En el centro de la mitología griega se encuentran los dioses olímpicos, quienes vivían en el monte Olivo, que es la montaña más alta de Grecia. Cada uno de estos dioses tenía un dominio sobre diferentes aspectos del universo. Los tres dioses más importantes eran Zeus, el rey de todos los dioses que gobernaba el cielo y el trueno; Hera, la esposa de Zeus, que aunque en algunas historias se mostraba como celosa y vengativa, también es la muestra de la fidelidad y familia; y Poseidón, hermano de Zeus, dios del mar y los terremotos. Otros dioses olímpicos eran Atenea, la diosa de la sabiduría; Apolo, el dios del sol y las artes; Artemisa, la diosa de la caza; Ares, el dios de la guerra; y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Cada uno tenía su propio culto y sus propios mitos, a menudo conectados por las ciudades o regiones en donde se encontraban. La función de los mitos griegos no solo era explorar el origen del mundo y de los dioses, sino también entender los misterios de la vida humana y su forma de ser. Los mitos también servían para justificar prácticas y rituales religiosos. Muchos de estos relatos se presentaban en festivales. La religión y los cultos. La religión griega era politeísta, lo que significa que creían en muchos dioses y diosas. Había templos dedicados a cada dios en donde los fieles ofrecían sacrificios de animales, libaciones y otras ofrendas. Las ceremonias religiosas eran esenciales para mantener el favor de los dioses y se realizaban en lugares sagrados como Delfos o en templos de ciudades famosos como Atenas y Esparta. La eudaimonía, que es el florecimiento humano, era también un concepto importante en la religión griega. Los humanos debían vivir de acuerdo con la virtud y el orden cósmico para lograr una vida plena, pero su destino siempre estaba condicionado por la intervención de los dioses y el hibris, que significa orgullo excesivo. Era uno de los pecados más graves, ya que implicaba desafiar la autoridad de los dioses. Los griegos no tenían un concepto claro de vida eterna como otras religiones, sino que crearon un mundo subterráneo gobernado por Hades, en donde los muertos iban a un lugar sombrío en el inframundo, donde la mayoría de las almas vagaban en la oscuridad. Sin embargo, algunos héroes y personas de gran virtud podrían alcanzar un lugar de honor, como en los Campos Elíseos, que es un paraíso reservado para los más grandes. En conclusión, la mitología y la religión de la antigua Grecia no solo explicaban el origen del mundo y de los dioses y de los humanos, sino que también eran fundamentales para entender la vida cotidiana y el comportamiento humano. Los mitos ofrecían modelos de virtud, heroísmo y las complejidades de la naturaleza humana, mientras que los cultos y rituales ayudaban a los griegos a sentir que mantenían una relación estrecha con los dioses, quienes, aunque eran poderosos, también compartían varias características humanas. El legado cultural de los griegos en el arte es vasto y ha sido fundamental para el desarrollo de la cultura occidental. A continuación, te menciono los aspectos más destacados. Escultura. Los griegos perfeccionaron la representación naturalista del cuerpo humano. Pasaron de figuras rígidas en el periodo arcaico a representaciones dinámicas y anatómicamente precisas en el periodo clásico, como el Doríforo de Policleto. Además, influyeron en el arte renacentista y neoclásico. En cuanto a la pintura y cerámica, aunque pocas pinturas murales griegas han sobrevivido, destacan las vasijas decoradas con escenas mitológicas, cotidianas y bélicas. Desarrollaron técnicas como la figura negra y la figura roja en cerámica. En cuanto al teatro, los griegos sentaron las bases del teatro occidental con tragedias y comedias. Introdujeron conceptos teatrales como el coro, la catarsis y la estructura dramática. Además, en cuanto a influencia filosófica y estética, la búsqueda de la belleza ideal marcó su arte. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre el arte y la estética, sentando las bases de la crítica artística. Y los griegos desarrollaron una técnica con los mosaicos que fue decorativa, influyendo en el Imperio Romano y posteriormente en el arte bizantino. El arte griego no solo definió los estándares de belleza y armonía, sino que dejó un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en movimientos artísticos posteriores como el Renacimiento y el Neoclasicismo.
El legado cultural de los griegos en la literatura es vasto. Aquí hay algunos aspectos claves. Géneros literarios. Los griegos establecieron los fundamentos de muchos géneros literarios, incluyendo la épica, la tragedia, la comedia y la poesía lírica. Obras como la Odisea de Homero son ejemplos emblemáticos de la literatura épica. Tragedia y comedia. La tragedia griega con autores como Sófocles y Esquilo abordaron temas profundos y universales como el destino, la moralidad y la condición humana. La comedia, representada por un dramaturgo como Aristófanes, ofreció una crítica social y política a través del humor. Filosofía y drama. La literatura griega no se limitó a la ficción. Filósofos como Platón y Aristóteles también contribuyeron a la literatura con obras que exploraban la ética, la política y la existencia humana. Seguimos con la mitología griega. La rica mitología griega ha influido en innumerables obras literarias a lo largo de la historia, proporcionando temas, personajes y arquetipos que siguen siendo relevantes en la literatura moderna. Estilo y lenguaje. La lengua griega clásica ofreció un estilo literario distintivo, caracterizado por figuras retóricas, rimas y melodías, que han influido en escritores de diversas épocas y culturas. Temas universales. Las obras griegas a menudo tratan temas universales como el amor, la guerra, la muerte, la justicia y la búsqueda del conocimiento, resonando a lo largo de los siglos y conectando con la experiencia humana. El legado cultural de los griegos en la arquitectura es fundamental y ha tenido un impacto duradero en el diseño y en la construcción de edificaciones en todo el mundo. Algunos aspectos destacados son: estilos arquitectónicos. Los griegos desarrollaron 3 órdenes arquitectónicas que son esenciales en la historia de la arquitectura: el dórico, el jónico y el corintio. Cada uno tiene características distintivas que han influido en el diseño de edificios a lo largo de los siglos. Templos. La arquitectura griega es conocida por sus templos que eran dedicados a los dioses. Ejemplos famosos incluyen el Partenón en Atenas, que representa la perfección en el diseño clásico, y el templo de Apolo en Delfos. Uso de la geometría y proporciones. Los griegos eran expertos en el uso de la geometría y las proporciones en sus edificaciones, buscando la armonía y la simetría. Esto se tradujo en un enfoque estético que se considera un ideal en la arquitectura. Innovaciones técnicas. Introdujeron innovaciones técnicas como el uso del entablamiento y la introducción de columnas que sirvieron de soporte para techos y techumbres. Sus conocimientos en ingeniería también permitieron la construcción de teatros al aire libre, como el teatro de Epidauro. El legado cultural de los griegos en la arquitectura es fundamental y ha tenido un impacto duradero en el diseño y en la construcción de edificaciones en todo el mundo. Algunos aspectos destacados son: estilos arquitectónicos. Los griegos desarrollaron 3 órdenes arquitectónicas que son esenciales en la historia de la arquitectura. Influencia en culturas posteriores. La arquitectura griega ha influido en muchas culturas y estilos arquitectónicos posteriores, incluidos el Renacimiento y el Neoclasicismo en Europa, donde se buscaron referencias a la antigüedad clásica, simbolismos y espiritualidad. La arquitectura griega no solo se preocupaba por la estética, sino que también buscaba expresar ideales espirituales y cívicos. Los templos eran lugares de adoración y reflejaban la importancia de la religión y la comunidad en la vida griega. Influencia en culturas posteriores. La arquitectura griega ha influido en muchas culturas y estilos arquitectónicos posteriores. La cultura griega dividió su poder o política en 4 sistemas diferentes. El primero era la oligarquía, que se basaba en el gobierno constituido por un grupo minoritario. El segundo fue la tiranía, en la que el gobernador era autoproclamado tras haber derrocado al gobierno anterior, es decir, de manera anticonstitucional. El tercero fue la monarquía, en el que el gobernador se iba pasando de generación en generación. Y el último fue la democracia, que fue la que introdujeron los mismos griegos, en el cual era el pueblo quien elegía a su gobernador, aunque en ese momento las mujeres y los niños no tenían opinión por lo que era la elección de los hombres. Estos 4 sistemas variaban entre las polis, es decir, entre ciudad-estado, por lo que unas ciudades podrían tener la oligarquía, mientras que otras estaban con la democracia, pero al final el sistema que terminó prevaleciendo fue la democracia, que sigue hasta nuestros días y es el sistema de gobierno de muchos de nuestros países, incluyendo a México. Otra de las formas de gobierno utilizadas en la cultura griega fue la aristocracia, en la que se consideraba que solo los más capaces o sabios debían de gobernar. Todas estas formas de gobierno fueron creadas ya que los filósofos griegos principalmente se cuestionaban si el ser humano debe ser regulado y controlado, entonces ¿qué forma de gobierno sería la mejor para hacerlo? Entonces fue que surgieron todos estos sistemas. La cultura griega, más o menos por el año 12 antes de nuestra era común, se ubicaba en el sur de Europa, lo que quiere decir que estaba cerca del mar Mediterráneo.
y se puede decir que sus ciudades-estado o polis, como eran conocidas, más importantes eran Esparta, Atenas. Durante su mejor época, la cultura griega se ubicaba también cerca de sus lugares colindantes de estos días, como lo son Macedonia, Italia y Turquía. A su vez, en ese entonces, podían llegarse a extender hasta España o Francia. A su vez, podemos dividir a la cultura griega en tres grandes partes: la continental, la peninsular y la insular. Además, podemos contar entre otras regiones a la Gran Creta. Como se menciona, en las formas de gobierno hubo diferencias entre las distintas polis o estados, como por ejemplo en Atenas era la democracia directa, la elección del pueblo, mientras que por ejemplo en Esparta era la oligarquía, un consejo de ancianos junto con 2 emperadores. Y si seguimos hablando de Atenas, por ejemplo, podemos notar que este pasó también por la tiranía y por la monarquía, pero más o menos para el 500 antes de nuestra era común, ya estaban proclamando la democracia como su sistema único de gobierno, en el cual elegían a su propio gobierno en base a los ideales del pueblo, ahora un poco más acercado a las mujeres. La antigua Grecia no solo era un país, sino que era un conjunto de ciudades-estados independientes llamadas polis, las cuales tenían su propia forma de organización social. A pesar de sus diferencias, las polis tenían una forma de organización social similar entre unas y otras, ya que éstas se dividían de acuerdo a grupos sociales relacionados con el poder o estatus social. Estos son algunos de los grupos sociales principales de esa época. En primer lugar, tenemos a los ciudadanos u hombres libres. Este era el grupo dominante. Tenían derechos políticos como votar y participar en la asamblea. Solo los hombres nacidos en las polis podían considerarse ciudadanos. Participaban en la guerra, filosofía, artes, entre otras actividades de las cuales los otros grupos sociales no tenían ningún derecho a participar en ellas. A los extranjeros residentes se les llamaban metecos. Estos no tenían ningún derecho político, pero podían residir en las polis, trabajar y pagar impuestos. La mayoría de ellos eran comerciantes o artesanos. En Atenas eran muy importantes para la economía, sin embargo, nunca podían ser ciudadanos. La última clase social se llamaban los esclavos. Estos carecían de cualquier derecho posible, ya fuera político o incluso humano. Estos eran prisioneros de guerra, endeudados o simplemente habían nacido en la esclavitud. Y normalmente trabajaban en minas o casas o algún trabajo en el que ocupaban servirle a alguien más. Algunos podían comprar su libertad, sin embargo, esto era muy difícil. Sin embargo, las mujeres parecían un grupo social completamente separado de los demás, ya que éstas carecían de derechos políticos como votar o participar en la asamblea. En Atenas, las mujeres estaban completamente relegadas a las casas y su papel dependía completamente de las polis. Mientras que en Esparta, estas tenían un mayor derecho a la educación y a la vida pública, ya que se esperaba que criaran a sus hijos para guerreros fuertes. La estructura social de la antigua Grecia era algo que se manejaba de manera jerárquica y era muy desigual en cuanto a derechos tanto políticos como humanos. Pero esto a la vez facilitó el desarrollo de la cultura y democracia en algunas de las polis, especialmente en Atenas. Aunque su estructura y derechos fueron desiguales, su legado sigue hasta hoy en día y se está demostrando actualmente en la democracia. Y aquí llega el final del video. Si les gustó el video, se los agradeceríamos con un like por todo nuestro esfuerzo que tuvimos que investigar y formar este video. Y así que suscríbanse y nos vemos en la próxima con un nuevo video.